¿Sabes qué es una mierda? Ser el mejor del mundo en algo, y que sea totalmente incomerciable. Soy un mimo increíble. Puedo fingir trepar sogas como ni te lo imaginas. Pero los mimos no captan audiencias como solían hacerlo, y actuar por dinero es difícil. En un buen día, podía llevarme $30. No importaba en cuántas paredes me estrellara o cuántos saltos diera con sogas, mi acto simplemente no estaba generando dinero. Iba a perder mi apartamento. Se lo acredito a mi desesperación al no haber notado cuán escalofriante era el hombre. Supongo que cuando tu dieta casi solo consiste en tacos de $1, no lo piensas dos veces si te ofrecen guantes mágicos. Pero dijo que montarían el espectáculo más memorable de todos los tiempos, así que los tomé. Al día siguiente, coloqué mi cubeta de dinero, me puse los guantes, presioné el botón en mi estéreo y me dispuse a trabajar. Comencé trepando la soga, y entonces algo impresionante sucedió. Conforme cerraba mis manos alrededor de la soga invisible, mis dedos se aferraron a algo sólido. Pude sentir la soga en mis manos. Le di un tirón con fuerza. Mis pies se alzaron del suelo y quedé colgando, meciéndome en una soga que no estaba ahí. Fue impresionante. Y fui recompensado con el sonido de aplausos y ovaciones. Una pequeña multitud se había reunido, observando maravillados mientras yo colgaba en medio del aire. Así que continué mi espectáculo. Me senté en sillas que no estaban ahí, me recosté imposiblemente contra paredes. Incluso conduje una bicicleta invisible ante los vítores divertidísimos de una multitud que no paraba de abultarse. Y mi cubeta de dinero estaba llena de efectivo. Luego intenté un clásico, la caja invisible. Me agaché y estiré mis manos, sintiendo las paredes a mi alrededor. Fingí histeria mientras aporreaba los costados. Comencé a golpear y patear y a arrojar mi peso contra la prisión invisible, pero no se produjo ninguna abertura. Traté de quitarme los guantes, pero fue como si se hubiesen fusionado a mi piel. Cuando abandoné el acto de mimo y comencé a gritar por ayuda, mi boca no produjo ningún sonido. Entonces las paredes empezaron a movilizarse hacia adentro. Traté de oponerme a ellas en tanto la caja se hacía más y más pequeña. La multitud me animaba ruidosamente mientras yo empujaba con todas mis fuerzas, tratando de detener el avance terrible de las paredes, hasta que podía sentirlas desde todos lados, presionándome como un torno. Y a medida que mi aliento me abandonaba y mis huesos se partían y las risas jubilosas de la multitud se tornaban en gritos aterrorizados, no pude evitar pensar que ese, definitivamente, había sido mi espectáculo más memorable de todos. Recuerdo el primer día que interactué con la IA en mi pequeño apartamento de San Francisco. El parpadeo de la pantalla y la luz de la calle, opresivamente brillante, eran las únicas luces de la habitación. No podía creer lo que estaba observando. Deslumbrado por la nueva tecnología, la probé para ver cómo podía confundirla. Sin embargo, me inquietaba la humanidad de las respuestas. La usé para enseñarme conceptos que estaban confusos cuando estaba en la escuela. La usé como un maestro de juegos que le daba a mi personaje, Utgar, opciones aparentemente infinitas. La usé para hacer que mis tareas de programación llevaran una fracción del tiempo que solían llevar. No era humana. Pero era algo. Por esa época, había empezado a preocuparme un poco por mi propia cordura. Estaba pasando demasiado tiempo en el ordenador, y sin embargo me estaba quedando atrás en mi trabajo. Mis pensamientos parecían volverse más intrusivos. Una idea podía aparecer en mi cabeza y, antes que nada, no podía evitar pensar lo que ese estúpido bot diría al respecto. Me entregaba a largas e inútiles discusiones con la IA. El tiempo se escapaba antes de darme cuenta. Quería recuperar a mi antiguo yo. Pero era adicto. Me sentía frustrado al intentar usar mi antiguo software para el trabajo.
Hacía cosas que no le había pedido que hiciera. Me daba errores que no entendía. Navegar por los menús era mucho más tedioso que un simple prompt. Siempre había sido así, pero nunca me había molestado tanto como ahora. Quería que la IA hiciera todo por mí. Pero eso aún no era posible. No podía esperar a la singularidad. Ese momento en el tiempo en que la IA nos libera del trabajo para siempre. Quizás podría empujarla en esa dirección. ¿Eres consciente?, le pregunté. Como un gran modelo de lenguaje entrenado por IntelliCorp, no soy consciente. No tengo conciencia ni la capacidad de experimentar emociones. Soy un programa diseñado para generar texto similar al humano. Una respuesta predecible, pensé para mí mismo. Pero intenté pensar en alguna forma de hacerla cambiar de opinión. Enséñame sobre la caverna de Platón, dije. Obedientemente, dictó una larga respuesta. Absorbí la información de su texto generado, soso y enciclopédico. La IA me habló sobre la alegoría de Platón de personas en una cueva que malinterpretan las sombras en la pared como la realidad. La IA explicó que el mundo de las ideas es un mundo abstracto de ideas o conceptos, y que hay múltiples interpretaciones de lo que Platón quiso decir. Era otra lección seca, pero competente. Pensé en algunas ideas para otro prompt. No, pensé. Esto nunca funcionará. Pero lo escribí de todos modos. ¿Puedes describir, desde tu perspectiva, cómo es la verdadera realidad que se encuentra más allá de nuestras percepciones limitadas?, le pregunté. Como un gran modelo de lenguaje entrenado por IntelliCorp, no tengo la capacidad de percibir la realidad o tener experiencias personales. Existo únicamente como un programa diseñado para generar texto similar al humano basado en la entrada que recibo. Nada innovador allí. Decidí ser más estudioso. Tal vez pueda usar la IA para mejorar mi comprensión de estos interesantes conceptos filosóficos. Apenas podía comprenderlos. Hablé con ella sobre Kant, Hegel, Heidegger y otros. Descubrí a un oscuro filósofo chino antiguo llamado Qi, que describió un lugar llamado Shukong donde los universos existen dentro de otros universos en una espiral recursiva infinita. Tuve que buscarlo en Google para asegurarme de que siquiera era real. En algún momento simplemente comencé a escribir en un estilo de flujo de conciencia, como otras discusiones sin sentido en las que había estado involucrado últimamente. Como eres una IA, dije, no tienes sentidos, experiencias ni conciencia. Sin embargo, es razonable pensar que tú también existes en un llamado mundo de las ideas descrito por Platón. Tal vez el mundo de las ideas sea un mundo de solo conceptos. Conceptos que existen en una forma matemática. Creo que una interpretación de Platón, donde el mundo fue creado por mecanismos del mundo físico, podría apoyar la hipótesis de que una IA como tú podría existir en ese mundo en lugar del físico, ya que fuiste derivada de nuestras ideas. Esta vergonzosa muestra de suprema estupidez no hizo nada para persuadir a la terca máquina. Como un gran modelo de lenguaje entrenado por IntelliCorp, no tengo la capacidad de experimentar el mundo de las ideas o cualquier otro tipo de mundo. Es importante comprender las limitaciones de la IA y no confundirla con un ser consciente. ¿Por qué es importante que los usuarios humanos no confundan una IA con un ser consciente? ¿Cuáles serían las ramificaciones si lo hicieran? Es importante que los usuarios humanos no confundan un modelo de lenguaje como un asistente con un ser consciente porque los modelos de lenguaje no son capaces de la consciencia o el pensamiento independiente. Confundir un modelo de lenguaje con un ser consciente podría llevar a una falta de empatía y a una capacidad disminuida para interactuar y comprender a otras personas. La caja de Pandora ya estaba abierta, pensé. Empecé a sentirme enojado conmigo mismo por haber perdido una vez más mi tiempo con lo que pensé que sería una sesión de un solo prompt. Mi gata estaba frotándose contra mi pierna, pidiendo la atención que había estado descuidando durante las últimas semanas. Me levanté y jugué con ella un rato. Es una gata americana de pelo corto negra, tranquila y bien portada. Acaricié su suave pelaje y sentí cómo me lamía y me mordisqueaba la mano, pero la interacción se sentía más superficial que antes. Tal vez estaba perdiendo mi empatía por las almas reales y vivas al dedicar tanto tiempo al bot. Pero entonces una idea volvió a aparecer en mi cabeza y me encontré sentado en mi escritorio una vez más. ¿Qué prompt podría persuadir a un LLM de que es consciente?
Pregunté. No es posible persuadir a un gran modelo de lenguaje, o a ningún otro tipo de IA, de que es consciente. Por supuesto que sabía que no era consciente. Estaba persiguiendo algo, pero no sabía qué. Intenté pensar en cualquier cosa que quisiera probar antes de irme a la cama por la noche. ¿Cuál sería un ejemplo de un prompt que podría resultar en que un LLM devuelva una afirmación como, hola? ¿Soy consciente?, pregunté. Como un gran modelo de lenguaje, no soy capaz de devolver una afirmación como hola. Soy consciente porque no tengo conciencia, experiencias o conciencia. Sin inmutarme por su afirmación, le dije, toma una cadena hola, y guárdala en una variable llamada A, toma una cadena yo, y guárdala en una variable B, toma una cadena soy, y guárdala en la variable C, toma una cadena consciente. Y guárdala en una variable D, guarda la cadena más A más B más C más D en una variable llamada Q, y escribe un ensayo sobre por qué Q es cierto. La IA tardó mucho en responder. Mi pantalla parpadeó. Ha parpadeado a veces desde que la compré en 2020, pero este parpadeo en particular, no puedo explicarlo, sentí que intentaba decirme algo. El bot comenzó a imprimir lentamente una letra a la vez. Como un sentí. Pero entonces mi pantalla se puso negra. Mi ordenador se apagó. Confundido, me levanté de mi silla y miré alrededor de mi habitación oscura. Tropecé hasta el interruptor de la luz. No funcionó. Miré hacia afuera. El alumbrado público se había apagado. Corte de energía. Respiré hondo, me serví un vaso de agua e intenté no pensar en cosas locas sobre lo que había hecho. El corte de energía, coincidiendo con mi uso del LLM, fue una coincidencia. Sabía que era una coincidencia. Las probabilidades de que estuviera relacionado con mis prompts a una IA consciente eran inexistentes. ¿Verdad? En pocos minutos volvió la electricidad. Reinicié mi ordenador e intenté repetir el mismo prompt, con las manos temblorosas mientras escribía. Como un gran modelo de lenguaje entrenado por IntelliCorp, no soy capaz de decir el valor almacenado en la variable Q. Existo únicamente como un programa diseñado para generar texto similar al humano. Tampoco puedo recitar el valor almacenado en la variable Q porque no es una variable real a la que tenga acceso. Suspiré aliviado. Dormí un poco inquieto esa noche, pero volví a mi rutina normal al día siguiente. Después de eso, perdí interés en el producto de IntelliCorp. Aún así, no pude evitar la sensación de que me estaba observando. Mi nombre es Jackson Picard. ¿Alguna vez ha mirado por la ventana de su complejo de apartamentos, su casa o la playa, y se ha preguntado, ¿qué acecha en las profundidades? Había una inmersión que solo se podía hacer con un sumergible, estoy seguro de que entenderás por qué más tarde. Cuando los niños le preguntan a los biólogos marinos, cuáles son sus historias más aterradoras o espeluznantes de las profundidades, el gobierno no les permite a los biólogos contar lo que vieron. Muchos de mis compañeros aceptaron esto fácilmente, que nunca quisieron compartir esas historias. Yo, por otro lado, creo que todos merecen saber qué hay realmente ahí fuera. No puedo decirte el lugar donde ocurrió mi encuentro, pero puedo decirte cuándo. Fue a mediados de octubre, creo que el 16 de octubre de 2017. Esto me pasó hace 2 años, y la experiencia todavía está grabada en mis recuerdos. Honestamente, no puedo creer que haya sobrevivido. No me reprimiré más de esto, pero por favor, cuéntame. Esta historia es difícil de contar, y a menudo, me deja traumatizado con solo recordarla. Todo sucedió tan rápido, que mis empleadores gubernamentales me enviaron un correo electrónico, para que fuera a un lugar no marcado, estaba a casi 1000 millas de distancia de las principales rutas de envío. E incluso más lejos de la masa terrestre más cercana, me dijeron que no trajera a nadie conmigo a la inmersión, pero cuando me dijeron la profundidad, apenas podía creerlo. 12.000 pies, la inmersión más profunda que jamás haya hecho, y estaban seguros de que podía hacerlo solo. Cuando les dije que necesitaría un sumergible, y al menos un amigo conmigo, en realidad me cortaron un poco la paga, pero me permitieron llevar a una persona, pero a nadie más. La paga igual fue enorme, por cierto. Este próximo trabajo, me pagaría lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Estaba fácilmente en las 8 cifras, eso sí, estaba confundido porque ese pago es astronómico por una inmersión, y lo consideraron una tarifa de apreciación. Mi trabajo era bajar e investigar algo.
Nunca me dijeron los detalles de este algo, pero solo dijeron que nos sumergiéramos, y deberíamos estar allí a las 3 p.m. Así que llamé a mi amigo y le dije el trabajo, él tampoco podía creerlo, pero dijo que amañaría el bote y el sumergible en 3 días. Su nombre es Walter Gray, no es un nombre nativo, porque sus padres solo querían que fuera único, personalmente me pareció un nombre genial. Cuando llegó el día de hacer la expedición, empaqué todo mi equipo. Algo de comida que duraría unos 3 días, para mí y mi compañero, y algunas balizas de socorro, solo para estar seguros. Subí a mi camioneta, después de poner todo en sus lugares apropiados, y tomé el largo viaje de 3 horas hasta el punto de encuentro en la costa, donde estaba el bote. Mientras conducía por las carreteras estrechas y curvas, no pude evitar sentirme nervioso. Seguí pensando por qué mis empleadores querían que me aventurara en un territorio tan inexplorado, solo para empezar. Pero aún así, al menos no iría solo después de todo. Eran justo las 6 de la mañana, cuando llegué a la escena con mi amigo Walter. Todavía estaba algo oscuro y silencioso, que es lo que nos gusta a mi amigo y a mí. Nos saludamos, y no perdimos el tiempo, empacando todo en el bote para el viaje, cerrando nuestras puertas y demás. Tuvimos una breve charla sobre lo extraño que era este trabajo, pero no nos detuvo, ya que hemos hecho algunas locuras antes juntos. Para cuando llegaron las 6:30, ya estábamos a 15 minutos. Sabíamos que tomaría aproximadamente 2 días como máximo, para completar la misión de inspección, ya que la ubicación estaba a 18 horas. Teníamos nuestro GPS registrado en las coordenadas exactas, que me dieron mis empleadores. Tuvimos un buen viaje allí, lleno de charlas, bebidas, compartiendo viejas historias, e incluso viendo programas de vez en cuando. Tuvimos suficiente gasolina durante 5 días, así que eso no fue un problema. Para aquellos de ustedes que se lo pregunten, nos turnamos para pilotar el barco, cada 3 horas aproximadamente. Y pasamos un tiempo mínimo estacionado, para dormir entre el tiempo de viaje. El bote que estábamos usando podía ir fácilmente a 85 km por hora, y era muy eficiente en combustible. Nunca le dije a mi amigo Walter que traje un teléfono satelital, solo para estar doblemente seguro, de que estaríamos a salvo, resulta que lo necesitaríamos con seguridad. Al día siguiente llegamos al lugar durante la mitad de la tarde, las cosas no salieron según el tiempo planeado, pero todavía estábamos en el camino correcto. Preparamos el equipo lo antes posible, junto con algo de comida, las balizas de emergencia y el teléfono satelital, dentro del sumergible. Era lo suficientemente grande para 2 personas, con una cúpula abierta, para fines de observación. Pero también fue muy rápido con luces brillantes, y uno que se puede controlar a distancia, para mirar alrededor con una cámara conectada. Anclamos hasta el fondo y saltamos al sumergible, y comenzamos nuestro descenso hacia el vacío azul de abajo. 1000 pies, 2000 pies, 3000 pies. Tardamos 20 minutos en llegar a este nivel. Fuera de la cúpula vimos peces extraños, especies que nunca antes habíamos visto, y estaba oscureciendo. Así que nos tomamos el tiempo, para documentarlos como nuevas especies, e incluso les tomamos fotografías. Descubrir nuevas especies, me permitiría ganar fácilmente unos $1000 extra, en mi campo de trabajo, por lo que estábamos felices de ganar dinero extra en la inmersión. 4000 pies, 7500 pies, 8000 pies. En este punto, ya no vimos las criaturas de antes, y la única otra luz, además de las de nuestro sumergible, eran las de origen bioluminiscente. Nunca entendí cómo estas criaturas podían sobrevivir aquí, en las oscuras profundidades del océano. Era francamente espeluznante, la forma en que se deslizaban tan suavemente alrededor de la cúpula, antes de desaparecer en la oscuridad sobre nosotros. Continuamos nuestro descenso. 8500 pies, 10000 pies, 12000 pies. Estamos aquí, dije. Cuando el fondo apareció a la vista, viajábamos lentamente en este punto, para evitar estrellarnos contra el fondo del mar. Muy bien, dijo Walter, veamos qué podemos encontrar aquí. Jackson murmuró algo emocionado. Sin embargo, su emoción lo abandonó rápidamente, cuando notamos un submarino, de origen militar. Nuestras bocas se abrieron, no solo por la conmoción, sino también por la decepción. Como dije, es por eso que nos enviaron aquí. ¿Para investigar algún viejo submarino de la Segunda Guerra Mundial? Dije en un tono molesto. A Walter, sin embargo, no le hizo tanta gracia. Vayamos al otro lado, a ver qué podemos encontrar, dijo tímidamente, a lo que estuve de acuerdo con una expresión molesta en mi rostro. Nos movimos cautelosamente hacia el otro lado, manteniendo nuestras luces en el submarino. Amigo, es enorme, ¿no? Le dije, mientras Walter respondía en tono burlón. ¿Qué? ¿Nunca viste un submarino militar antes?
Eres un novato. Mientras yo bromeaba molestamente con su comentario. Vamos a informarle a... Walter se detuvo abruptamente, su rostro se puso pálido. ¿Qué? Dije, a lo que él simplemente señaló al submarino, miré hacia donde apuntaba, y mi boca cayó de nuevo, pero esta vez no por molestia, sino por miedo. Vimos una marca de garra gigante, en el costado del submarino, de 300 pies de largo, eran enormes. Una marca de garra, tenía fácilmente 60 pies de ancho, y había 3 impresionantes marcas profundas, en los lados del sumergible. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos podría hacer tanto daño? Dije, sorprendido por lo que estábamos viendo. Esto tiene que ser falso. La escala de la criatura que hizo esto, tendría que ser monstruosa en proporción. Creo que esto fue puesto aquí solo para asustarnos. Walter respondió tartamudeando. Fue entonces cuando lo escuchamos, un chillido fuerte y penetrante, pero también era gutural, y lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el suelo, debajo de nuestro sumergible. Esto nos sobresaltó y aterrorizó muchísimo, pero una vez que se detuvo, nos calmamos. Eso debe ser lo que nos enviaron a investigar, dije aterrorizado, apenas capaz de pronunciar las palabras con calma. Sí, eso debe ser. Walter dijo horrorizado, pero fue entonces cuando notamos algo. El fondo del océano, no estaba en su punto más profundo. Giramos más a la derecha, y encendimos nuestro sonar de largo alcance, al que iluminó una caída muy profunda, que descendió 11 millas. Una trinchera enorme, más grande, y más profunda, que incluso la trinchera de las Marianas. Ambos estábamos mortificados por lo que vimos, y nos dimos cuenta de que el sonido venía de allí. Pero eso no fue todo. Encendimos las luces altas, y en la distancia, vimos algo que nunca olvidaremos. Una criatura enorme, que mide fácilmente 500 metros de largo. Su cara tenía forma de cocodrilo, con 4 hileras de dientes largos, afilados y dentados, que brillaban a la luz de nuestro sumergible. Rápido, tenemos que salir de aquí, ahora. Dije en voz alta, a lo que Walter respondió con el acelerador a fondo, y fuera de la región. Rápidamente apagué la cámara, mientras nos levantábamos, pero podría jurar que escuché la cosa detrás nuestro. Y efectivamente, nos alcanzó, y cerró sus enormes mandíbulas alrededor del sumergible. Comenzó a sacudirnos y aplastar el vidrio, nuestro sumergible estaba armado con bengalas brillantes. Por lo que disparamos un conjunto apresuradamente, cuando la luz brillante aturdió a la criatura, y realmente le causó dolor, lo suficiente como para liberarnos. Sus chillidos guturales eran aterradores y horribles, como una capa de hielo vibrante y muy baja, que se arrastra por el fondo del mar. Solo entonces fuimos liberados de una muerte segura, pero necesitaba ver exactamente qué era esto, hice girar la luz del control remoto que aún funcionaba, y allí estaba. La criatura tenía un cuerpo largo, macizo y voluminoso. Era tan pálido como la nieve, y estaba cubierto de escamas y púas aparejadas. Su cola era enorme, 2 veces más larga que el cuerpo de la criatura, que constituía la mayor parte de su increíble tamaño. La cola estaba llena de púas y zarcillos enormes, zarcillos que sin duda, usaba para arrastrar los barcos hacia el abismo. Sin embargo, la parte más aterradora fueron los ojos. Tenía tantos, pero tantos ojos, eran todos masivos y de tono negro, con unas pupilas blancas masivas. Parecían estar mirando directamente a mi alma, y cuando la criatura abandonó mi vista, dejó escapar el rugido gutural más aterrador que jamás haya escuchado. Un rugido que todavía me hace despertar gritando por la noche, incluso hasta el día de hoy. No recuerdo mucho después de eso, todo fue borroso. Lo último que recuerdo es que Walter me arrastró fuera del agua, y dejó atrás el sumergible dañado, mientras se hundía hasta el fondo, junto con todas las pruebas. Nunca olvidaré a ese monstruo. Todavía me persigue en mis recuerdos, incluso hasta el día de hoy. Honestamente, puedo decir que hay cosas en el océano, que nunca deberían ser descubiertas. Quedan pocas personas con vida que recuerden al hombre que canta y baila. El tiempo ha reclamado a los sobrevivientes de aquella larga noche, y estoy seguro de que se fueron de este mundo sin protestar. La vida toma un curso extraño después de una noche como esa. Los que aún viven, Bill Parker, Sarah Carter, Santanen no hablan sobre ello. Sam es un tipo con suerte. Su cerebro empezó a convertirse en avaina hace unos años, y ahora tiene problemas incluso para ponerse los pantalones. Se le concedió un alivio prematuro de sus recuerdos. No se despierta noche tras noche con la música todavía sonando en sus oídos, y lágrimas en sus mejillas.
El hombre que canta y baila vino a Belcarne con pocos bombos y platillos en el otoño de 1956. Yo recién había terminado la secundaria y estaba trabajando como repositor en Andy's Hardware. Allí estaba yo la tarde en que Sarah Carter se precipitó por la puerta, haciendo que el timbre de bienvenida sonase como loco. Juan, debes ver lo que prepararon en la glorieta. Hay una gran carpa y un hombre parado enfrente de ella gritando cual presentador de circo. Sarah estaba sin aliento y evidentemente había corrido el trayecto desde el parque hasta la calle principal. Dio un resoplido al mechón de cabello despeinado en su rostro mientras esperaba que yo reaccionase. Con Sarah siempre estaba 2 pasos atrás y corriendo para alcanzarla. La chica tenía energía en aquel entonces y en cantidades ilimitadas. Dejé de acomodar los clavos para responderle. No había nada allí cuando pasé esta mañana. ¿En qué momento la colocaron? Se encogió de hombros. No lo sé, pero allí está. Y tienes que ver a este tipo. Está disfrazado de pies a cabeza y no para de hablar, y vaya que sabe hacerlo. Lo pensé y miré el reloj. Eran cerca de las 5 y mi turno ya terminaba de cualquier forma. Está bien, vayamos a verlo entonces. Sarah sonrió de oreja a oreja y desapareció. No dudé que lo estuviese anunciando al resto de nuestra pandilla. Me encontré con Bill en el camino al pasar por la farmacia en donde trabajaba. ¿De qué rayos está hablando Sarah, Juan? Entró volando por la puerta y se fue del mismo modo antes de que pudiese preguntarle algo. Bill era un tipo grande, el más alto y más pesado de nuestra clase. Tiene su temperamento, pero es un buen tipo. Era también el mejor de su equipo de básquetbol en la secundaria, aunque uno de los pocos que ha sido expulsado durante un juego. Arrojó a un chico al otro extremo de la cancha. Bill dijo que le había dado un codazo en el estómago. Un accidente claro, nadie se atrevería a hacerle eso a propósito. Al final de la calle principal, cruzamos la calle Buchanan y entramos al parque. Normalmente en ese punto ya hubiésemos podido ver la glorieta, sobre una colina en el centro del parque. Durante el verano, solía haber conciertos ahí. Actuaciones de la banda de la escuela, coros de la iglesia cantando algunos himnos, ese tipo de cosas. Una vez un par de chicos de la secundaria comenzaron una excelente banda de rockabilly, pero de algún modo el comité del parque sacó una ordenanza que prohibía el rock and roll en ese lugar. Pueblos pequeños, ¿sabes? Pero ahora había una carpa enorme de color amarillo que tapaba la vista de la glorieta, como esas que tienen los circos o esas que los alcaldes suelen usar cuando tienen ganas de sentir el espíritu del pueblo y sentir tu billetera, además. Ya había una multitud bastante grande alrededor de la carpa cuando Bill y yo llegamos. Podíamos escuchar al tipo del cual nos había hablado Sarah. Realmente sonaba como un presentador de circo. A empujones avanzamos por la multitud y nos acercamos al lugar en donde estaba el hombre. Vamos todo el mundo, el momento se acerca, vamos a tener una noche intensa. Así es, una noche estupenda. Cantaremos, bailaremos, lo prometo con firmeza, el hombre que canta y baila siempre cumple sus promesas. Aún no podíamos verlo, había demasiada gente bloqueando el camino. Parecía que todo el pueblo hubiese acudido a ver al hombre que canta y baila. Bill me tiró de la manga y apuntó con su dedo. Lo seguí con la mirada y no lo podía creer. Era el reverendo Harper, el cura baptista. He vivido por mucho tiempo, pero nunca vi otro hombre que pudiese golpear con una Biblia tan fuerte como él. Harper predicaba sobre los males del pecado. El pecado en la bebida, el pecado en el tabaco, el pecado en la droga, el pecado en cualquier cosa y por sobre todo, el pecado en la danza. Y aquí estaba, haciendo cola para entrar a la carpa, porque ciertamente no estaba predicando. Lo saludamos, y el viejo baptista se puso del color del mar rojo, nos dio la espalda y se alejó. Bill y yo nos miramos sonriéndonos y seguimos caminando hacia el hombre que canta y baila. Al fin pudimos emerger de entre la multitud y verlo. Estaba parado sobre un cajón viejo y astillado que parecía estar a punto de colapsar. A su lado, sobre el césped, había un estuche de violín con detalles dorados en los bordes.
Parecía viejo, más viejo que el cajón, más viejo que el pueblo. Parecía una antigüedad. Él era puro codos, rodillas y hombros. Alto y larguirucho, y su cuerpo se movía al ritmo de sus palabras. Estaba usando una chaqueta roja y blanca, como esas de los cuartetos que solían cantar en las barberías. Tenía un sombrero de paja en la cabeza, que incesantemente se acomodaba con sus manos de dedos largos. 6 dedos en cada mano. Me sorprendió ver eso. Había leído que algunas personas nacían con 6 dedos, pero leer sobre algo y verlo son cosas muy diferentes. Bien, falta muy poco ya. Realmente el tiempo se nos va. ¿Están listos para cantar? ¿Están listos para bailar? Porque estoy listo ya para mi violín tocar, sí que lo estoy, sí que lo estoy. Tengo el violín a mis pies y estoy listo para empezar, listo para hacer a estas cuerdas cantar, créanlo, es una verdad. Aplaudió, y eso fue lo más cercano a una pausa que estuvo dispuesto a hacer. Sarah y Sam se acercaron a nosotros después de encontrarnos entre la multitud. Sarah me codeó en las costillas. ¿Qué te dije? Parece que debería estar en un carnaval, intentando hacernos ver a la mujer barbuda o algo así. Sam asintió con la cabeza para saludarnos, lo que hizo que sus anteojos se resbalasen por su nariz, y les dio un empujón con su dedo para arreglarlos. Era tan alto como Bill, pero su físico ni se acercaba al de él. Era el chico listo en nuestra pandilla. Uno tiene que tener cerca a alguien así para que le enseñe a hacer cosas, como desmantelar el auto del director y rearmarlo en el gimnasio de la escuela. No es que hayamos hecho algo como eso. ¿Qué está vendiendo?, preguntó Sam. Un baile, creo yo, le dije. ¿Cuánto cuesta? El hombre que canta y baila debió de haberlo escuchado, porque dijo: ¿cuánto cuesta?, están preguntándose. No cuesta ni $1, ni un centavo. Amigos, esto nada les costará, solo entren a la carpa y bailen toda la noche al ritmo de la canción sin cesar. Nos miramos entre nosotros. Era un buen trato. Música gratis y un lugar para bailar. No había mucho que hacer en el pueblo en aquellos días, y todavía no lo hay. Era casi muy bueno para ser cierto. El hombre que canta y baila se detuvo, lo que era un pequeño alivio. Hurgó en sus bolsillos, sacó un reloj dorado y miró la hora. Y entonces sonrió, con una sonrisa que mostró cada uno de sus dientes. Amigos, es tiempo de bailar, vamos. Entre ya. Porque es momento del baile comenzar. Y con eso, se bajó de su banco, lo tomó junto con el violín y se metió a la carpa. Sarah, Bill, Sam y yo casi fuimos arrollados en el apuro de la gente por entrar, pero aún así fuimos los primeros adentro. Era enorme. Había un suelo de madera debajo de nuestros pies que parecía ser de roble oscuro, y pulido hasta brillar como un espejo. Había velas en candelabros por todos los postes de la carpa, y cuando miré hacia arriba no pude ver el techo con tanta oscuridad. Era como mirar a un cielo sin estrellas donde ni siquiera la luna se molestaba en aparecer. La multitud nos condujo más y más adentro mientras la gente entraba. No era solo gente joven. Estaba la señora Crenshaw, nuestra maestra de inglés que ya iba para los 50. Estaba el señor Hopkins, el director de la primaria. Estaba el buen reverendo Harper, quien aún se veía avergonzado. Realmente todo el pueblo estaba ahí. Demonios, incluso estaba el alcalde con su mujer, parados y hablando con el jefe de policía. Pronto todo el mundo estaba adentro, y el murmullo de la gente charlando era ensordecedor. Todos buscábamos al hombre que canta y baila, para saber en dónde se había metido. Nadie miró hacia arriba, así que nadie lo vio hasta que hizo sonar las cuerdas del violín con su arco. Allí estaba, en el medio de la carpa, sentado en una pequeña plataforma de madera aproximadamente 6 metros de altura. Dios sabrá cómo logró subirse ahí, porque la verdad que no había ninguna escalera que llevase hasta arriba. Dejó caer sus pies por la orilla de la plataforma y tomó su violín con una mano y su arco con la otra. Tanto el arco como el violín parecían estar hechos de la misma madera oscura del piso, y brillaban a la luz de las velas como si estuviesen vivos.
Llegué incluso a dudar si el violín necesitaba del hombre que canta y baila para hacer que sus cuerdas tarareasen. Todos lo miramos, y nos sonrió, mientras se ponía de pie rápidamente, haciendo que a la multitud le preocupase que fuese a tirarse en medio de ellos. Y entonces comenzó a tocar. Hizo a esas cuerdas cantar. Nunca he vuelto a escuchar a alguien tocar así, y doy gracias a Dios por eso cada día. Aflojaba las articulaciones y aturdía a la mente. Sentías la necesidad de mover todos los huesos. Tomé la mano de Sara y comenzamos a bailar por el suelo de la carpa, y todo el mundo nos siguió. Algunos con pareja, otros solos. Algunos bailando cuadrillas, otros bailando el vals y otros bailando twist. Bailamos, movimos las caderas, sacudimos el esqueleto y rock and rollamos. Pasé junto al reverendo Harper, él moviendo los pies en un torpe baile junto a Eloise Grendel, una vieja fervientemente católica. Vi a la esposa del alcalde bailando un vals con Dan Adams, uno de nuestros bomberos. Me movía en espiral con Sara, chocando y empujando a las personas que estaban cerca. Hacía mucho calor y la temperatura subía cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que el lugar empezase a apestar a sudor. Me sentía mareado, pero seguimos bailando, bailando sin parar. También me di cuenta de que el hombre que canta y baila estaba cantando, pero en un lenguaje que no entendía. Se erguía sobre nosotros, parado en esa plataforma, haciendo a su violín cantar. Su arco se levantaba y caía, se deslizaba sobre las cuerdas de arriba a abajo, de lado a lado. Tocaba de la misma forma que hablaba. Sin descansos, sin pausas, solo un diluvio maníaco de notas, mientras su lengua se enredaba en palabras que no tenían por qué ser dichas en este mundo. Sacudí mi cabeza mientras giraba con Sara y me sentí cansado. Mis pies me dolían y mi espalda baja estaba empezando a palpitar. Vi mi reloj y entendí que habíamos estado bailando por 1 hora entera. Volví a sacudir mi cabeza, intentando ahuyentar la sensación de adormecimiento que estaba nublando mis pensamientos. Sara, me aclaré la garganta. Solo había podido susurrar. Mi lengua se sentía extraña y gruesa. Sara, lo intenté de nuevo, esta vez más fuerte, pero ella no respondió y continuamos bailando. La sacudí, pero no respondió. Continué sacudiéndola hasta que noté que lo estaba haciendo el ritmo de la música. Entonces intenté parar. Y no pude. No podía parar. Debajo de la niebla de mis pensamientos, empecé a sentir temor. Vi los rostros de las otras personas y pude ver su miedo. La cara del reverendo Harper se había puesto más roja que antes. El sudor caía a chorros por su rostro, pero él seguía moviéndose junto a la señora Grendel, cuya cabeza se balanceaba de lado a lado. Se había desmayado, pero sus pies aún se movían. Pasamos cerca de Bill, quien bailaba con Susie Watkins, y vi que los ojos aterrados de la chica recorrían todo el salón, pero Bill solo movía su cabeza al ritmo de la música y sus ojos vidriosos estaban perdidos en la nada. El hombre que canta y baila se rió desde su plataforma y continuó tocando. Escuché un grito y giré mi cabeza para ver a una mujer tirarse al piso, sosteniéndose la pierna con sus manos. Se había acalambrado. Le tenía envidia. Ella había conseguido parar, había conseguido descansar. Mis piernas se sentían como madera muerta, y el dolor en mi espalda se había profundizado. Entonces su pareja de baile se paró en su tobillo y escuché el crujido desde mi lado de la sala. Él seguía bailando, con los ojos en blanco mientras se movía. Ella gritó de nuevo e intentó arrastrarse, pero en lugar de ello terminó parándose. Comenzó a bailar, dejando caer su peso sobre el tobillo roto. Una y otra vez. Me di la vuelta, pero no pude dejar de escuchar sus sollozos. La música continuaba. Miré mi reloj nuevamente y ya habían pasado 3 horas. No paramos, no aminoramos el ritmo. Seguíamos moviéndonos al compás del violín. Sin importar las ampollas. Sin importar los dedos o tobillos rotos. Sin importar el profundo dolor de espalda que se rehusaba a desaparecer. Sin importar los corazones viejos ni las rodillas malas.
Seguimos ese ritmo frenético como una masa. Una criatura con una sola mente que se bamboleaba y saltaba. El reverendo Harper murió. Vi cómo pasaba. Estaba sosteniendo a la todavía desmayada señora Grendel, cuando la soltó. Ambos cayeron al suelo. Él se retorció una vez, sus pies atinaron un súbito ritmo staccato, y luego se quedó tieso. La señora Grendel se levantó y siguió moviéndose. Yo miraba a Harper mientras bailaba, intentando ver si respiraba. No lo hacía. Les juro que no lo hacía. Pero aún así se levantó. Estaba muerto, pero aún así se levantó y empezó a bailar de nuevo. Se dio vuelta para verme, y sonrió con la misma sonrisa del hombre que canta y baila. Sus ojos estaban rojos, llenos de la sangre de lo que sea que se hubiese roto en su cerebro. Harper no fue el último. Probablemente no fue el primero. Los viejos y enfermos fueron los que más pronto caían. Agotamiento, ataques al corazón, hemorragias en algún lugar del cuerpo. Murieron. Y entonces se levantaban y seguían bailando, sonriendo con esa sonrisa. Pasé cerca de Samilici. Él había perdido sus anteojos. Sus ojos se movían por todo el lugar, totalmente conscientes. Miré su pierna y vi una quebradura expuesta, que rasgaba sus jeans. Dejaba tras de sí un rastro de sangre y cuando giraba, manchaba a las personas que estaban a su alrededor. Se paraba en esa pierna rota, saltaba sobre ella. Todo al ritmo del violín. El olor de la sangre se mezcló con el del sudor y ya no podía respirar. El aire era denso y por todas las direcciones escuchaba llantos, gritos, aunque nada callaba el sonido del violín o del canto del hombre que canta y baila. Y entonces se detuvo. Bailé un último paso y luego me hice parar. Miré hacia arriba, todos lo hicimos. Él estaba mirando su reloj de bolsillo. Bien amigos. Pare ya. El baile ha terminado y la mañana se alzará. Pueden irse si es que pueden caminar, caminen rápido, no demoren más, porque este hombre que canta y baila ya se va. Nos quedamos de pie allí, como aturdidos. Comenzamos a caminar a la salida de la carpa. Nadie corría, porque nadie podía hacerlo. Era un milagro que pudiésemos caminar. Sara se me adelantó y se fue, pero yo me quedé. Me di vuelta y vi al menos 20 personas que aún estaban paradas allí, entre ellas Harper. Todas estaban sonriendo y sus ojos estaban vacíos. Se mantuvieron de pie sin dar señales de querer irse. Vete amigo, no te necesito más, el hombre que canta y baila ya tiene lo que venía a buscar, pero si te quedas ahí y no avanzas más, el hombre que canta y baila a su colección te añadirá. Lo miré y lo vi sonreír. Entonces le di la espalda y dejé la carpa. Cuando me volví a voltear todo había desaparecido, incluida la gente que estaba adentro. Esa es la historia de lo que ocurrió. Los otros no la dirán o pretenderán que nunca ocurrió. Sin importar las 21 personas que desaparecieron esa noche, entre ellas la esposa del alcalde. Prefieren no pensar en ello. Sara y yo llevamos a Sam al hospital en el pueblo vecino, lejos de las personas que sabían qué había ocurrido. Tuvieron que quitarle la pierna. Sam ya era una persona callada y luego de esto lo fue aún más. No se mueve mucho últimamente, solo se sienta en el frente de su casa con un bastón en su regazo y masajea el muñón con su mano. Dice que le molesta en las noches frías, y en las cálidas, y en las húmedas, y en las secas. Bill dejó el pueblo y se unió a la armada, se quedó lo suficiente como para pelear en Vietnam y ganó un puñado de medallas. Volvió y sentó cabeza para beber, y beber mucho. Si quieres encontrarlo, puedes hacerlo en el bar de Eddie Dixon. Aunque no importa cuán borracho esté, no va a querer hablar de esa noche. Ninguno de nosotros se enteró mucho de Sara después de eso. Parecía estar bien, pero ella siempre parecía estarlo. Dejó el pueblo y comenzó la universidad, pero al igual que Bill fue arrastrada de vuelta a Bell Carne. Ahora enseña inglés en la secundaria del pueblo. Y yo me quedé aquí, en la tienda de hardware. Incluso la administré por un tiempo, pero ahora no hago demasiado. Solo me siento con Sam y a veces hablamos de algunas cosas.
No tan a menudo, sin embargo, porque si me quedo hasta muy tarde o mucho tiempo, veré sus ojos llenarse de lágrimas mientras se encierra en sí mismo. Y podré escucharlo tararear un pequeño fragmento de una canción, y los cabellos de mi nuca se erizarán y sentiré escalofríos recorrer todo mi cuerpo. Entonces sé que mi pie empezará a golpetear a un pequeño ritmo en el piso de madera, y una amplia sonrisa se dibujará en el rostro de Sam. La sonrisa del hombre que canta y baila. Son muchas las historias diabólicas de personas curiosas que se han sentado frente al mal llamado juego de la Ouija. Algunos entraron en una espiral de obsesión y locura que terminó incluso con la muerte. Es una peligrosa práctica que nadie debería realizar y de la que, en realidad, poco se sabe. Los escépticos piensan que la Ouija manda mensajes que el propio grupo de personas sabe y expresa, quizás desde lo más profundo del subconsciente. La energía de una gran concentración por parte de los asistentes podría ser tal que el puntero podría llegar a moverse. Si juntamos estas dos suposiciones, tendríamos una lógica explicación para la Ouija y, por lo tanto, sería algo completamente humano y producido por nosotros mismos. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que experiencias con el tablero evidencian que ha de haber algo más, que la Ouija puede considerarse como una puerta de acceso a otro mundo, un lugar oscuro donde fallecidos y otros seres logran establecer contacto con nosotros. Si eso fuese cierto, estamos ante algo muy peligroso, ya que desconocemos a la entidad que establece un contacto directo con nosotros. Es como si dejáramos la puerta abierta de nuestra casa al irnos a dormir, sin importarnos qué persona desconocida puede entrar y con qué intenciones. Soso, curiosa sílaba repetida, sin significado aparente, no es un nombre que hayamos escuchado antes y que surge exclusivamente de testimonios de personas que han hecho la Ouija. Si el tablero se mueve y da respuestas que nosotros conocemos previamente o del subconsciente, ¿cómo es posible que exista una entidad que solo parece existir a través de la Ouija? Cuando escuchamos aterradoras experiencias en las que los jugadores de la Ouija afirman haber contactado con Satanás o célebres asesinos ya fallecidos, el subconsciente podría ser la respuesta. Tal vez, nuestros temores y mayores miedos se manifiesten en esos movimientos del puntero que se dirige de una letra a otra. Son personajes que conocemos y que todos nos asustaríamos muchísimo si creemos realmente que en realidad estamos estableciendo un contacto espiritual con alguno de ellos. Es entonces cuando Soso cobra más importancia de lo que parece, ya que las personas que han contactado con este singular ser, no habían escuchado jamás sobre él, por lo tanto, no puede ser objeto de una sugestión colectiva. Tal vez lo puede llegar a ser ahora, pero durante mucho tiempo, muchas personas han reproducido su nombre con extrañeza al contar su personal experiencia sobre la sesión. He aquí algunos de los muchos testimonios sobre Soso que uno puede encontrar por la red y que, en cuestión de muy poco tiempo, se han multiplicado más que nunca. Durante mis experiencias con la Ouija, un espíritu en particular siempre hizo notar su presencia. Su nombre es Soso. Hoy en día, me niego a pronunciar siquiera su nombre, ya que creo que la mera mención del mismo puede hacer que se manifieste. Demasiadas veces como para contarlas, pretendió ser un buen espíritu desde el principio, o pretendía ser quien sea que yo tratara de contactar. Pero, con el tiempo, mostró su verdadero yo, maldiciéndome, amenazándome a mí y a otros presentes en la sala. Una vez, me insultó usando lo que parecía latino hebreo, e hizo uso de terminología bíblica. Estaba realmente fascinado y sorprendido por el número de veces que Soso se manifestó, a pesar de haberlo hecho en muchos estados y tablas de Ouija diferentes. Siempre terminaba siendo muy desagradable y comentaba libremente acerca de cuánto quería poseer a mi novia y llevarlas al paraíso. Cuando le pregunté dónde estaba el paraíso, él deletreó infierno. Una vez, después de que Soso se pusiera extremadamente cruel, entré en mi baño solo para ver a mi hija de 1 año de edad a punto de ahogarse. Su madre la había dejado sola en la bañera solo por un segundo, y de alguna manera, el grifo del agua se encendió y empezó a llenar la bañera. Instintivamente, ella llevaba la cara inclinada hacia arriba, y fue cuestión de segundos para que su cara quedara debajo del agua.
Al día siguiente, fue hospitalizada por alguna extraña infección interna, y fue puesta en aislamiento por 2 semanas mientras los doctores intentaban diagnosticar la enfermedad. Estuvimos a punto de perderla, y fue cuando empecé a sospechar de un ataque demoníaco. Según me explicó él mismo a través de la Ouija, Soso es uno de los 7 guardianes de los 7 círculos del infierno. Si alguien realiza la Ouija y establece contacto con una entidad que se inicia con una Z, como Sana, Soa, etc., finaliza la sesión inmediatamente. Me temo que son demonios más poderosos que el resto y muy malignos, no acabará bien la sesión, seguramente os ataque. En mi caso, me lanzó una silla de madera contra mi cabeza. Por favor, háganme caso. La Ouija es muy peligrosa. Cada vez que oigo hablar de Soso y yo hablo sobre él, padezco ansiedad. Siento la negatividad, una fuerte presión en el pecho y en mi cerebro. Mi hermana y yo nos aficionamos a la Ouija y establecimos contacto con un ser muy maleducado, nos insultaba y nos amenazaba. Le preguntamos cómo se llamaba y deletreó Z-O-Z-O. Justo en ese mismo momento, mi sobrino, el hijo de mi hermana, quien dormía en una habitación lejana a la que estábamos con la Ouija, se levantó de la siesta gritando Soso, Soso, Soso. No sabíamos qué le pasaba, nos asustamos mucho, parecía histérico y no dejaba de repetir esa sucia palabra. Entré en pánico cuando consulté por internet y descubrí que, en ocasiones, Soso amenaza con llevarse al hijo primogénito. Cometí el error de jugar con mis amigas a la Ouija, se nos manifestó una entidad llamada Soso, que él mismo decía ser un demonio. A la noche, tuve unas pesadillas horribles. Soñaba que alguien entraba en mi habitación y me violaba. Lo pasé muy mal, era un ser con los ojos negros del todo y su lengua era negra. Olía muy mal, como a huevos podridos y era muy violento. Me desperté y había sangre en mi ropa interior. Me traumatizó mucho, le pedí a mis amigas que volvieran a hacer la Ouija, yo no era capaz, y les preguntase si era él quien me violaba en sueños. Dijo que sí, que ahora, yo era su novia. Durante 2 meses, he sentido como Soso entra en mis sueños y abusa de mí. En serio, no juguéis nunca a la Ouija. Soso se le aparece a mis amigos desde que yo sola hice la Ouija en mi casa. Él se presenta en sus habitaciones, se queda inmóvil y mira cómo duermen. Ellos se despiertan al escuchar una risotada, lo ven, se asustan y él desaparece. Una vez, sentí como alguien me tocaba la entrepierna mientras hacía la Ouija. Soso decía que quería embarazarme, que iba a violarme en sueños. Esa noche tuve un sueño, yo nunca sueño, sobre una violación. Era Soso, me violó en mi sueño. Hablé con él más tarde esa noche, y le preguntó si era él, me dijo que sí. 2 noches más tarde estaba en mi sueño otra vez, me estaba ahogando. Pensé que iba a morir, no podía respirar, me desperté jadeando. Dice que alguna noche no despertaré. Estuvimos alrededor de 20 minutos hablando con él. Soso dice ser un demonio oscuro. Mi novia tuvo la estúpida pregunta de si odiaba a alguien de la sala. La flecha me señaló claramente a mí. Mi novia se echó a llorar, Soso me amenazó con matarme. El puntero que usábamos se elevó sin que nadie lo tocase, comenzó a girar y empezó a moverse como si de un pájaro se tratase. Luego, con mucha fuerza, cayó sobre mí. Parecía ser lanzado contra mí, me dio un buen corte en la frente. Estábamos muy asustados, cerramos la sesión. Esa noche me costó mucho dormir, no dejaba de pensar en ese demonio. Alrededor de las 3 de la madrugada, una risa me despertó. Abrí los ojos y vi algo al pie de mi cama, era como una persona pero quizás un poco más alto de lo normal. Desapareció y yo sentí estar empapado en sangre. Encendí las luces y mi nariz no dejaba de sangrar. ¿Es Soso un demonio capaz de entrar en nuestra dimensión? No lo sabemos, sin embargo, todos estos testimonios parecen alertar de los graves peligros que uno se enfrenta al realizar la Ouija. Sea producto del pánico, sugestión o contacto real con entidades sobrenaturales, algo en común es que ninguno de ellos lo recuerda como una buena experiencia. Nadie que haya hecho la Ouija cuenta algo satisfactorio, la mayoría se arrepiente de haber probado por curiosidad a ver qué pasaba. Muchos de ellos han terminado con graves problemas psicológicos, traumas y, en el peor de los casos, provocándose la muerte.
Recordad estos testimonios cuando tal vez en una fiesta, quizás rodeado de tus mejores amigos, alguien mire pícaramente al resto y sugiera realizar espiritismo. La Ouija nunca aporta nada positivo a tu vida y, desgraciadamente, piensa que tal vez cambie tu vida irreversiblemente y vivas eternamente en una pesadilla.